Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de la primera aliyá de la paracha semanal. Esta semana nos corresponde estudiar la paracha Tesab. Tesab nos habla acerca de los asuntos rituales. Acá se nos sigue hablando acerca de los asuntos rituales y ya desde el primer versículo tenemos una información que es bastante interesante y que nos proporciona un midrash. El versículo 1 comienza con las siguientes palabras: ordena a Aarón y a sus hijos. ¿Y por qué un midrash nos da una explicación acerca de este versículo? Porque debemos analizar que en la paracha Vayikra no se hace mención al nombre de Aarón, pero sí se hace mención al nombre de sus hijos. Y esto nos dice el midrash que es un recordatorio de la participación de Aarón en el episodio del becerro de oro. Por lo tanto, es nombrado solamente el nombre de los hijos de Aarón. El mismo Midrash nos dice acerca de esto que Moshe, cuando cumple la mitzvah, cuando cumple la ordenanza de preparar la madera para el altar, es un momento en que él puede elevar una súplica, puede elevar una intercesión, una oración por su hermano Aarón. Y es por ese motivo que comenzamos ahora en la paracha Tesab mencionando el nombre de Aarón y de sus hijos. Vamos a ver entonces que esta primera aliyá Tesab es una repetición de la paracha Vayikra. En Vayikra se nos dio una descripción detallada acerca de los korbanot, qué es lo que se ofrece y cómo se debe ofrecer. En esta paracha Tesab también se nos da una descripción detallada acerca de los korbanot, pero con una diferencia. En Vayikra era el pueblo el que ofrecía los korbanot, y en esta oportunidad en Tesab se nos habla del mismo detalle, pero desde el punto de vista de los Kohanim. Es así como esta aliyá nos va a hablar acerca de dos korbanot. Nos habla acerca de la ofrenda olar, que como aprendimos la semana anterior, es la ofrenda que era consumida completa en el altar. Pero acá se nos va a hablar del proceso posterior al sacrificio, de cómo los Kohanim debían limpiar el altar, esto relacionado específicamente con la ceniza, cómo se debía disponer la madera para el sacrificio y también cómo debía ser la vestimenta de los Kohanim en las distintas etapas del servicio. También se nos habla acerca de la ofrenda minjá, la ofrenda del grano. Ya en este caso se nos va a entregar un detalle de cómo debía ser consumida, por qué Kohanim debía ser consumida y también en qué momento y en qué situaciones debía ser consumida. ¿Ya? Ahora, como estamos hablando casi de lo mismo que pudimos ver en Vayikra, pero con la salvedad y la diferencia que mencionamos anteriormente, que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los Kohanim, ¿cómo podemos relacionar esto a nosotros, a nuestros tiempos actuales, en donde no hay un templo para poder cumplir con los rituales, no hay un templo para poder cumplir con el sistema de sacrificios que fue ordenado por Hashem? Y la respuesta la vamos a encontrar en Samuel capítulo 22, desde el versículo 22 al 23, y dice: ¿acaso se complace Hashem tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Hashem? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué queremos decir con esto? Bajo ningún punto de vista estamos diciendo que los sacrificios no son importantes. Fue un sistema que fue establecido por Hashem, pero que se podía cumplir solo si estuviese el templo. En este caso no está el templo. Y encontramos en este versículo que Hashem se complace más de que nosotros podamos escuchar su palabra y que junto con escuchar la palabra podamos obedecerla y podamos ponerla por obra. Esto complace más a Hashem que incluso aún el sacrificio mismo. Por lo tanto, cobra una especial importancia que nosotros hoy en día podamos estudiar acerca de esto, porque si lo relacionamos al primer versículo de esta aliyá, cuando dice ordena a Aarón y a sus hijos que digan al pueblo acerca de la ley de los sacrificios, nos está hablando acerca de la Torá de los sacrificios. Entonces, si esto está en la Torá, es muy importante que nosotros, aun cuando no podamos ofrecer esos sacrificios porque no tenemos el templo, sí podamos estudiarlo, porque Hashem se complace en que nosotros tengamos interés de poder estudiar acerca de esto, de poder estudiar acerca de los sacrificios, y de alguna forma es como si nosotros estuviésemos cumpliendo con ese ritual y con este sistema de sacrificio. Por otra parte, el versículo 17 también nos entrega una información que es bastante interesante. Nos dice: les he dado a ellos su porción de mis ofrendas. Esto lo encontramos en el capítulo 17 y 18 del capítulo 6 de
levíticos. Y acá podemos ver también que hay una porción que debía ser consumida por los Kohanim, pero también los Midrash nos da una explicación acerca de esto y nos dice que los Kohanim tenían prohibido intercambiar las ofrendas, tenían prohibido intercambiar los sacrificios o los korbanot. Por lo tanto, cuando una persona llegaba a ofrecer un sacrificio, el Kohanim que estaba en ese minuto era justamente el que Hashem había dispuesto para esa persona, porque esa persona iba a entrar en una conexión especial con ese Kohanim, ya sea para pedir perdón o ya sea para agradecer a Hashem por algún motivo. Por lo tanto, era muy importante y necesario que ninguno de ellos faltara su función, que ninguno de ellos intercambiaran las funciones y que ninguno de ellos tampoco se intercambiaran los sacrificios. Y esto es una enseñanza para nuestra vida, porque podemos ver que nosotros hoy en día tampoco podemos hacer ese intercambio, o sea, podemos intercambiar alguna cosa, no estamos hablando de cosas quizás un objeto, algo muy específico, sino que nos estamos refiriendo a que nuestra porción, la porción que el Eterno a nosotros nos ha entregado a cada uno de nosotros no puede ser intercambiada. Por lo tanto, el enfoque de cada uno de nosotros no debe ser la porción que le fue entregada al hermano que yo tengo enfrente, a la persona que yo tengo al lado, quizás a un vecino, quizás a un colega en mi trabajo. Yo no puedo estar mirando la porción de él y anhelar la porción de la otra persona, porque debo contentarme con la porción que Hashem me ha dado, porque esa porción es la que me va a llevar a mí a cumplir el propósito que Hashem tiene conmigo, el propósito que Hashem tiene en mi vida. Hay algo muy bonito que se le dice a los novios cuando van a contraer matrimonio, en la ceremonia propiamente tal del pueblo judío. Y esta es, y les dicen que seas tan feliz como Adán y como Java. Y si esto lo relacionamos justamente a la porción, dice que no hubieron personas más felices que Adán y Java, porque ellos no tenían a nadie a quien envidiar, no tenían a nadie con quien comparar su porción, porque era el único hombre y la mujer que existía en ese momento. Y esto, por lo tanto, nos enseña que una persona feliz no es aquella que está mirando la porción del otro, sino la que está enfocada en su porción, agradece su porción, es feliz con su porción, porque tiene la convicción de que con lo que Hashem le ha dado, Hashem va a hacer grandes cosas, y con lo que Hashem nos ha dado es justamente con esos recursos en donde nos va a llegar al lugar del privilegio a cumplir nuestra misión, la misión que el Eterno a cada uno de nosotros nos ha dado. Hay un ejemplo de una persona que dice que no podía encontrar trabajo, que le costaba mucho, que había quedado ya sin casi ningún recurso, y en algún minuto postuló al último trabajo que él deseaba tener, pero había un solo requisito para poder postular ese trabajo, y ese trabajo se postulaba y el único requisito era tener un correo electrónico. Esta persona no tenía correo electrónico, y justo cuando va a firmar el contrato dice, pero yo no tengo un correo electrónico, por lo tanto no le dieron el trabajo y no lo contrataron. Y con los pocos recursos que tenía compró fruta y vendió esa fruta un poco más caro, y luego compró más fruta y volvió a venderla y comenzó a ser bendecido, comenzó a vender mucho, tuvo que contratar a otras personas que le ayudaran a vender la fruta, luego tuvo que comprar un camión para poder trasladar la fruta, luego compró más camiones y después puso otro local, y así sucesivamente comenzó a crecer. Entonces, cuando lo entrevistaron, porque llamaba mucho la atención su caso, y él decía, le decían cómo una persona de la nada pudo obtener tantos recursos, cómo una persona de la nada pudo hacer mucho, y le pregunta el entrevistador y le dice, se contactan con él, lo queremos entrevistar, así que por favor déjeme sus datos, déjeme su teléfono y su correo. Y él le dice, te puedo dejar mi nombre y mi teléfono, pero no mi correo porque no trabajo con correo electrónico. Entonces la persona que lo iba a entrevistar le dice, pero ¿cómo no tienes correo electrónico? ¿Cómo entonces has hecho todos tus negocios? Me imagino dónde estarías si tuvieras correo electrónico. Y es ahí donde él se ríe de alguna forma y recuerda y dice, ¿dónde estaría si hubiese tenido correo electrónico? Hubiese estado en el último trabajo que yo hubiese querido para mí, que hubiese querido para mi desarrollo. Este también es un ejemplo de que podemos hacer mucho con los recursos que el Eterno nos ha dado, y es por eso que debemos tener el enfoque en nuestra porción. La palabra dice que Moshe se alegró con su porción, y eso es lo que nosotros debemos hacer, alegrarnos con nuestra porción, alegrarnos con lo que el Eterno nos ha dado, agradecer lo que el Eterno nos ha dado, y también pedir por el resto de las personas, también alegrarnos por la porción que el Eterno le dio a las personas que están a nuestro alrededor.
Esto es lo que yo les quería compartir acerca de esta primera aliyá de la Parashá Tesav. Espero que haya sido de bendición para la vida de ustedes y nos encontramos nuevamente en otra oportunidad. Shalom.